Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en el último apiario que mostré en los vídeos anteriores, donde traje 2 núcleos para que esas reinas nuevas se fecundasen. Llevamos 3 semanas con un fuerte temporal de viento. Esto está rodeado de arena. Os recuerdo que aquí lo que pretendía era fortalecerlos con esa flor de barrilla, pero llevamos 2-3 semanas de fuertes vientos. La flor de la barrilla, en muchas de ellas se ha secado, otras se han quedado directamente enterradas con la arena y los núcleos están muy débiles. Este que vemos detrás es Danonina, la del yogur, que ya estaba fecundada, y aquella su hermana, pero traje 2 que las reinas estaban pendientes de fecundarse, las de la cerveza. Esas no han tenido posibilidad de hacer sus vuelos de fecundación y no se han fecundado, así que esos núcleos se han eliminado a esas reinas. Ahora no tengo tiempo para hacer otras, ni ganas, porque hacer otras reinas ahora va a ser perderlas, igual que se han perdido estas, porque la previsión es que sigan estos vientos la semana que viene. Así que prefiero tener menos colmenas y las que tengan muy fuertes. Como no tengo tiempo para hacer lo que haría en una situación normal, que es hacerles un traslarve y recuperarlas, lo que voy a hacer es sacudirlas. He sacudido los núcleos por aquí y ellas están escogiendo de los 2 que hay el que más les interesa. ¿Por qué los he sacudido al lado? Si hubiese metido los cuadros directamente, las abejas de Danonina, las hijas de Danonina, se pelearían con ellas y habría una guerra dentro del núcleo. No me interesa en este momento, que están tan mal, tan débiles, montar un lío dentro de los núcleos, ni puedo hacer una separación con papel de periódico, ni nada de eso. Por tanto, lo que hago es que las sacudo al lado, ellas van a escoger el núcleo que más les atraiga, y como no es su núcleo, no van a entrar con intención de guerra, sino van a entrar de forma dócil, y ya las guardianas de la piquera decidirán quién entra y quién no. No va a haber ninguna pelea en el interior del núcleo, no se van a pelear, no van a correr riesgo las reinas, nada de nada. Por eso he optado por sacudirlas aquí. Es la manera más rápida y en este momento creo que es lo más acertado. Ya os digo que esto no lo hubiese hecho en una situación normal, de tiempo bueno. Yo siempre que tengo una colmena huérfana o zanganera, le hago un traslarve y la recupero de esa manera. Poco a poco van entrando, ya han entrado muchas, y esperemos que salgan adelante. El otro núcleo, las abejas venían por aquí, están por la parte de atrás posadas y ahora van girando y ya van localizando la piquera. Ellas van dando la vuelta al núcleo hasta que localizan la piquera. Aquí tengo los Palmer y la doble reina. Qué pena que nos haya pillado este tiempo, porque iban realmente bien. Son las 4 de la tarde, aunque no lo parezca. Y fijaos que no hay ni una abeja en las piqueras. Las pocas que hay son las abejas que mueren, que directamente las tiran al suelo y ahí se quedan. Normalmente ellas no hacen eso, las coge una de las obreras y se la lleva volando hasta un sitio apartado de
de los núcleos, pero en esta ocasión prefieren ni salir, las dejan fuera y el viento se encarga ya de barrer. Voy a ver qué hay aquí. Este palmer estaba bastante fuerte, ya estaban trabajando arriba y voy a ver si le meto un par de cuadros con refuerzo. Fijaos que ya estaban trabajando la parte de arriba. Voy a quitarle estos dos de aquí que están vacíos. No puedo grabar y coger el móvil con la otra mano. No sé si podéis oír el viento. La verdad es que es una situación súper desagradable. Fijaos cómo ya van estirando también este cuadro de aquí. La verdad es que los palmer van de lujo, ¿eh? Estoy muy contento con ellos. Incluso más rápido que la doble reina. Ahora meto dos cuadros de los que tienen néctar. Aquí podemos ver que no es que tengan gran cosa, pero bueno, menos es nada. Están un poco negros, pero si guardo estos cuadros con el néctar y el polen, en nada de tiempo están hechos polvo con la polilla, así que prefiero ponérselos, que lo limpien y si acaso luego ya lo sustituyo de nuevo. Bueno, fijaos, he sustituido los cuadros que tenían reservas y los he repartido en las alzas de los palmer, que por cierto están muy bien, y he quitado los que tenía dentro de los palmer. Como veis, dentro de las alzas tenía cuadros sin cera, con una guía como las que he mostrado en vídeos anteriores, para que ellas tuviesen que hacerlo todo desde cero. Tenía esperanzas de conseguir una miel de mucha calidad y vamos a ver si puede ser. No nos vamos a rendir ya tan pronto, pero bueno, la cosa no pinta muy bien. Por lo menos sé que esos núcleos van a estar fuertes. Los palmer están a tope de abeja todos. Así que por ese lado me puedo quedar tranquilo. Esto ha sido todo. No tenía intención de grabar esto, pero he visto la ocasión y siempre es bueno ir grabando estas cosas que no son preparadas y es donde realmente se dan situaciones que hay que enseñar.